Aquí ya están viendo mi pantalla. Sí, señora. Perfecto. Entonces, pues el enfoque de las preguntas de hoy principalmente va a ser en la parte de monitoría fetal, que fue lo que revisamos mayormente en la clase pasada. Arranquemos por acá, en donde dice que la enfermera está cuidando a un cliente que está en su etapa de labor, ¿cierto? Y experimenta desaceleraciones tempranas, early deceleration. ¿Cuál de las siguientes acciones debe tomar la enfermera? A. Reposicionar al cliente hacia un lado. B. Documentar hallazgos. C. Descontinuar la infusión de oxitocina. O D. Preparar para una aminoinfusión. Recuérdenme para qué les dije que usábamos la aminoinfusión. ¿Quién se acuerda para qué les dije que lo usábamos? Lo usamos en desaceleraciones variables, ¿cierto? Cuando tengo un oligodrapnios. Oligodrapnios, ¿cierto? Que significa que tengo disminución del líquido amniótico. Entonces, lo que hace la aminoinfusión es generar como esa función del líquido amniótico en el que genera como una acción de protección. Descontinuar la infusión de oxitocina. ¿En qué momento yo debería descontinuar esa infusión de oxitocina? ¿Qué dicen? ¿En qué momento? Vimos también unas desaceleraciones que son las desaceleraciones tardías, ¿cierto? Y que las desaceleraciones tardías se dan principalmente por la taquisistolia. En esa taquisistolia que voy a tener un aumento de contracciones de más de 5 contracciones en un lapso de 10 minutos. Y que el resultado de la taquisistolia, es decir, del aumento de las contracciones, casi siempre es causa de el goteo de oxitocina, ¿cierto? Que la oxitocina es pues el medicamento que entra a generar que se generen esas contracciones. Nos quedan dos opciones: documentar el hallazgo o colocar al paciente hacia un lado. Reposicionar al cliente hacia un lado sería la opción cuando tengo algo que se llama la hipotensión, bueno, el síndrome cabo-aórtico. ¿Listo? Que el síndrome cabo-aórtico, ¿cuándo se genera? ¿Qué genera? ¿Qué tipo de desaceleración genera? ¿Qué tipo de desaceleración genera? Desaceleración tardía. Entonces, si se dan cuenta, acá lo que estamos revisando es propiamente lo que vimos la clase anterior. Preparar para una aminoinfusión. Si tengo una aminoinfusión, tengo una desaceleración variable. ¿Por qué? Por oligodrapnios, por disminución del líquido amniótico. Entonces, lo que hago es ponerle solución salina tibia al paciente y eso va a generar la sensación, la protección. ¿Descontinuar la infusión de oxitocina? No, la debo descontinuar cuando hay una desaceleración tardía que genera casi siempre una taquisistolia, que es generada precisamente porque hay más de 5 contracciones en 10 minutos. Y lo que debo hacer es descontinuar. Reposicionar al cliente hacia el lado también me genera una desaceleración tardía que se da por el síndrome cabo-aórtico, y lo que debo hacer es poner al paciente hacia el lado izquierdo. Entonces, en una desaceleración temprana, ¿qué debo hacer? Solamente documentar hallazgos. Documentar hallazgos porque es algo que yo espero, ¿cierto? Una desaceleración tardía se da en el proceso de parto. Entonces, acá vamos a verlo. Las desaceleraciones tempranas disminuyen gradualmente y retornan a su línea base en cuanto a la frecuencia cardíaca fetal.
Típicamente coincide con las contracciones, usualmente están asociadas con la compresión de la cabeza durante la contracción. No necesita una intervención específica para las desaceleraciones tempranas porque son consideradas normales en cuanto a la presión de la cabeza fetal. ¿Listo? Siguiente opción. Reposicionar al paciente es una intervención cuando tengo también desaceleraciones tardías o variables que se asocian o con compresión del cordón o con insuficiencia útero-placentaria. Sin embargo, las desaceleraciones tempranas no necesitan reposicionar. Descontinuar la oxitocina es apropiado si el paciente le preocupa si nos preocupa por hiperestimulación uterina. Sin embargo, las desaceleraciones tempranas no van a generar no son generadas precisamente por infusión de oxitocina. La aminoinfusión envuelve infundir fluido estéril en la cavidad amniótica. Típicamente genera unas desaceleraciones variables que se asocia, yo les dije oligodramnios, con oligodramnios. No es una intervención estándar para las desaceleraciones tempranas. ¿Listo? Bien, vamos por acá. ¿Hasta ahí alguna pregunta o quedó clara la pregunta, chicos? Perfecto. La enfermera está revisando frecuencias cardíacas fetales no tranquilizantes con un grupo de estudiantes. Debería indicar un entendimiento efectivo si el estudiante identifica cuál patrón no tranquilizante. A, bradicardia fetal. B, desaceleraciones variables. C, desaceleraciones tardías. D, desaceleraciones tempranas. Y E, aceleraciones. Entonces empecemos a ver cuáles de estas no son tranquilizantes. ¿Qué quiere decir cuando un patrón no es tranquilizante? Quiere decir que necesita una revisión porque hay algún tipo de sufrimiento fetal. Bradicardia fetal. Cuando hablamos de bradicardia fetal, hablamos de que la frecuencia fetal está disminuyendo por debajo de 110 latidos por minuto y es preocupante porque podría mostrarnos que hay algún tipo, puede ser que nos está generando una disminución o una desaceleración por alguna afección del bebé. Desaceleraciones variables están mal. Recuerden que las desaceleraciones, ¿cuál es la causa de las desaceleraciones variables, chicos? La insuficiencia del cordón umbilical. Exactamente. Que se da casi siempre o por prolapso o porque o porque se sale, ¿cierto? El cordón umbilical, o también porque puede haber una presión en el cordón umbilical que se da en el oligodramnios. ¿Las desaceleraciones tardías son una frecuencia cardíaca tranquilizante o están bien? No están bien. ¿Las tardías? ¿Por qué se dan las desaceleraciones tardías? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son por qué se dan? Tardías. Acuérdense que es por insuficiencia uteroplacentaria, que casi siempre se da por taquisistolia, es decir, aumento de las contracciones, o por un síndrome cabo-aórtico, o sea que no es tranquilizante, hay algo que está mal. ¿Las desaceleraciones tempranas son tranquilizantes o están bien? Están bien. Están bien, ¿cierto? Se dan en el trabajo de parto. Hace parte del trabajo de parto, ¿listo? ¿Y las aceleraciones son tranquilizantes o son no tranquilizantes? También las vimos la clase pasada. Son tranquilizantes. Sí, son tranquilizantes porque lo que pasa es que el niño se está moviendo.
Entonces, chicos, miren que lo que uno necesita saber de monitoría fetal es muy poquito, es muy básico. Y ese poquito que necesitamos saber nos sirven para muchísimas preguntas. Y vamos a verlo acá en el racional. La bradicardia fetal o la disminución de la frecuencia cardíaca fetal por debajo de 110 latidos por minuto es no tranquilizante. Es un signo en la tira cardíaca, ¿cierto? No tranquilizante. Cuando la enfermera nota que este signo la enfermera debe intervenir reposicionando la madre del lado izquierdo, incrementando fluidos endovenosos y administrando oxígeno, notificando al médico rápidamente. La bradicardia fetal puede también resultar por hiperestimulación uterina. La enfermera debe descontinuar la infusión si el cliente tiene un goteo de oxitocina. Las desaceleraciones variables, vamos a ver que generan pues una caída de la frecuencia cardíaca fetal que no está relacionada con el tiempo de las contracciones. No son tranquilizantes porque no es una frecuencia cardíaca tranquilizante. En cualquier momento, la enfermera debe notar signos, debe intervenir si es necesario, colocando a la madre del lado izquierdo, incrementando fluidos, administrando oxígeno y notificando al médico rápidamente. Las desaceleraciones variables se causan, ¿por qué? Por compresión del cordón, que lo vimos, ¿cierto? Perdón, que me perdí. También por prolapso del cordón y debe ser una emergencia y requiere que rápidamente la intervención de enfermería. Las desaceleraciones tardías es una caída de la frecuencia cardíaca fetal después de la contracción. Es un signo no tranquilizante de la frecuencia cardíaca fetal. En cualquier momento la enfermera debe notar esa desaceleración tardía. Debe colocar a la paciente del lado izquierdo, incrementar fluidos, administrar oxígeno con una máscara facial y notificar al médico rápidamente. Por otro lado, las desaceleraciones tardías se dan debido a una insuficiencia uteroplacentaria y requiere intervención por la enfermera. Las desaceleraciones tempranas es un patrón tranquilizante. Vamos a ver que hay un monitoreo de la frecuencia cardíaca. Las desaceleraciones tempranas se dan porque disminuye simultáneamente la frecuencia cardíaca con la contracción. Estas desaceleraciones son debido a la presión de la cabeza en el feto y que la pelvis es un tejido blando y se caracteriza por retornar a su línea basal al final de la contracción. Requerimos no intervenir después de esa desaceleración temprana. Las aceleraciones son tranquilizantes y se caracterizan por un incremento de la frecuencia cardíaca 15 latidos por minuto que duran al menos 15 segundos. Las aceleraciones típicamente ocurren con el movimiento fetal. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos, o está claro el tema? Porque los noto muy calladitos. Claro. ¿Sí? Listo, en un segundo que me están pidiendo unos ingresos, por fin. Listo. Por acá. La enfermera está tomando los signos vitales de una cliente embarazada en labor activa. Cuando infla el manguito de la presión arterial, ella ve el monitor fetal y nota que la frecuencia cardíaca fetal incrementa por encima de la línea base y retorna a la línea base 15 segundos después. ¿Cuál es la acción prioritaria de enfermería? ¿Qué les recomiendo muchísimo en estas preguntas? Dibujar el trazado.
porque les están diciendo cómo puede llegar a estar esa frecuencia cardíaca fetal, ¿cierto? Pero digamos que está poniéndola de manera muy explícita. Entonces les recomiendo en este caso dibujar el trazado que nos están diciendo. Entonces sabemos que dibujamos el trazado, ¿cierto? Y me dice que ella ve el monitor fetal y nota que la frecuencia cardíaca fetal, acá tenemos la frecuencia cardíaca fetal base, ¿cierto? Y nos dice que incrementa 15 segundos y retorna a la línea base. 15 segundos y retorna a la línea base. ¿Qué dijimos que es lo normal en las aceleraciones? ¿Incrementar hasta cuánto? 15 latidos por 15 segundos. 15 latidos, muy bien. 15 latidos por 15 segundos. Entonces, vamos a ver qué nos dice. ¿Cuál es la acción prioritaria? Notificar al médico. B, documentar y continuar monitorizando. C, colocar a la madre hacia el lado izquierdo. O D, administrar oxígeno al 100% vía máscara facial. ¿Qué harían ustedes? Documentar. Exacto, ¿cierto? Es una aceleración. ¿Y por qué dijimos que sean las aceleraciones? Por movimientos Por movimiento del bebé. Muy bien, fetales. muy bien. Desde que la enfermera note un signo tranquilizante en la frecuencia cardíaca, es apropiado documentar el hallazgo y continuar monitorizando. Si la enfermera nota un signo no tranquilizante, otras intervenciones deben ser necesarias. ¿Listo? Bien, vamos a buscar otra. Por acá yo se las tengo seleccionadas. Estamos cuidando a un cliente en labor que descubren que el cliente se le prolaxó completamente el cordón umbilical. ¿Cuál de las siguientes acciones debe tomar la enfermera? A, asegúrese que el cliente puje en la próxima contracción. B, administre oxígeno por cánula nasal 2 litros por minuto. C, posicione el cliente con las rodillas en el tórax. O D, obtenga una prescripción de oxitocina. ¿Qué debemos hacer, chicos? Rodillas a tórax, tórax. a pecho. Muy bien. ¿Cuál es otra posición en la que podemos poner a este paciente? Trendelenburg, ¿habían dicho? Trendelenburg, muy bien. ¿Qué tipo de desaceleración genera el prolapso del cordón umbilical? Variable. Muy bien, súper bien, chicos. Entonces, el prolapso del cordón umbilical es un hallazgo serio que puede generar hipoxia fetal. La enfermera debe actuar rápidamente si esto lo sospecha. La enfermera y el cuidador médico. Pero la intervención más temprana es reposicionar al cliente como sea posible en las rodillas al tórax, Trendelenburg, o en posición del lado izquierdo con las caderas elevadas usando una almohada debajo de la cadera izquierda. Como la posición de Sims exagerada. La meta de reposicionar al paciente es mantener las caderas hacia arriba con la cabeza para pues, disminuir esta presentación fetal y que se vaya hacia el diafragma. La opción A es incorrecta, el cliente no debe pujar en la próxima contracción. Lo que va a hacer que si la paciente puja es progresar en la etapa de labor y la meta es inmediato cuidado que restaure la perfusión del feto. La mayoría de los casos, como lo vimos en clase, del cordón umbilical va a progresar a una cesárea emergente. Administrar oxígeno es una prioridad temprana, pero debe darse 2 litros por cánula nasal. El clinical estándar es administrar de 8 a 10 litros vía máscara facial. Obtener una prescripción de oxitocina es inapropiado. Esto porque la mayoría de las contracciones uterinas generan
perdón, la mayoría de las contracciones uterinas van a generar más demanda de perfusión fetal que no se puede llegar a suplir porque hay un prolapso del cordón umbilical. Vamos por acá. Un cliente presenta, que presenta en el piso obstétrico una gestación de 39 semanas con contracciones irregulares. Después de que usted ve la situación del cliente, el de parto, ella llega a la sala de recuperación y nota que el médico entra a la habitación y evalúa al cliente. Después de la evaluación, el médico sale de la habitación y usted en corto vuelve a entrar. Durante su discusión, el cliente afirma que el cliente afirma que el médico ordenó oxitocina. La anticipación de esta orden, usted entiende que la oxitocina va a ser administrada vía cuál ruta de administración. Esta no tiene que ver con desaceleraciones, pero igual la vamos a hacer. ¿Cómo se administra la oxitocina? Intramuscular, B, intravenosa con una bomba de infusión. C, intravenosa administrada por una piggyback usando una bomba de infusión. O administración oral. ¿Cómo se administra la oxitocina? Esta pregunta sale muchísimo. ¿Y de por bomba? Por bomba, hay dos, entonces acá descartamos. Sabemos que no es intramuscular ni oral. Me quedan dos intravenosas. Lo que me la diferencia es que hay una por piggyback, otra por una bomba principal de infusión. ¿Alguien sabe qué es un piggyback? El piggyback es una bomba, no es una bomba, perdónenme, es una llave de 3 vías. Y es una solución así. Entonces tengo esta es la principal y esta es la piggyback. Como una adherencia a las 3 vías, ¿cierto? Que casi siempre es una solución de 100. Entonces me está diciendo por una piggyback o por una línea principal. Eso lo preguntan en el NCLEX, chicos, créanme. ¿Quién sabe por cuál? ¿Piggyback? Piggyback. Nunca se les olvide que la oxitocina se administra por una piggyback. Y en la principal siempre tiene que haber lactato de riña. Y siempre se usa con una bomba de infusión. ¿Por qué? Porque en clase les he dicho, la oxitocina es un medicamento de alto cuidado, es un medicamento que se coloca según las contracciones de la paciente. Es decir, es titulable. Y lo que hace es que si el paciente empieza a tener una complicación como es, por ejemplo, la taquicistolia, se detenga completamente esa piggyback y se lave con la principal que sería lactato. Siempre, siempre la oxitocina debe ser administrada intravenosamente por una infusión con piggyback. Una infusión intravenosa es el único método aceptable de la administración parenteral de oxitocina para la inducción o para la estimulación de la labor. El cuidado del control de la infusión es esencial y debe ser logrado con una bomba de infusión. La recomendación actual de la FDA dice que el pitocin debe ir por un piggyback porque es una solución electrolítica que genera una electrolítica fisiológica que permite y debe permitir que el pitocin sea detenido abruptamente sin interrumpir la infusión de electrolitos. Entonces recuerden esto siempre, ¿listo? Siempre va por un piggyback y siempre va con una bomba de infusión. Tengo una pregunta, profe. Claro que sí. En la opción de respuestas daba piggyback o bomba de infusión. Mira,
la otra nos decía piggyback usando una bomba de infusión o la otra una vía principal de infusión usando una bomba de infusión. Ya, gracias. Esa era Entendí. la diferencia, que en uno era con piggyback y la otra era la línea principal. Esta es Perfecto. la mainline, ¿cierto? Que es la línea principal y esta es la piggyback. Siempre, siempre debe ir en la piggyback y acá el lactato de Ringer. ¿Listo? En caso de que yo necesite detener, abro el lactato. Tengo otra pregunta, además de la oxitocina y he escuchado también de la sangre, ¿qué otros medicamentos se utilizan con piggyback? Como antibióticos, pero principalmente lo que el NCLEX les va a preguntar es la oxitocina. Esa es una pregunta súper clave. La oxitocina va por piggyback. ¿Listo? Ok. Bien. ¿Será que este? No, no me lo deja hacer ya. Listo. La enfermera está cuidando a un cliente que está en su segunda etapa de labor. El monitoreo fetal cardíaco muestra desaceleraciones tardías. La enfermera debe inicialmente hacer que A, notificar al médico, B, asegurarse que el cliente respire profundo lentamente, C, reposicionar al cliente del lado izquierdo o D, o obtener una prescripción de fluidos isotónicos intravenosos. ¿Qué harían ustedes como primera acción con este paciente? Reposicionarla Lo reposicionarías de una. sí, ¿Por qué? para que, pues del lado izquierdo, para que puedan haber una mejor entrada de oxígeno. Para que pueda haber una mejor entrada de oxígeno, porque es una desaceleración tardía y el motivo de una desaceleración tardía o es porque hay un aumento de contracciones o porque hay un síndrome aórtico. Y en las dos me dice, si es por oxitocina, pues para la oxitocina, pero en los dos colóquelo de lado porque le va a mejorar la oxigenación uteroplacentaria. Muy bien. La posición lateral izquierda mejora el flujo de sangre de la placenta al feto y la suplencia de oxígeno. Esa debe ser la primera intervención de enfermería porque la compresión del feto genera desaceleraciones tardías causadas por compresión de la vena cava inferior. Las desaceleraciones tardías ocurren debido a la falta de suplencia de oxígeno, ¿cierto? Pues bueno, esto ya lo vimos. Debemos posicionar inicialmente al cliente para mejorar la suplencia de sangre. Está claro por acá. Bien, la enfermera está cuidando a un cliente que está en labor. El siguiente trazado de la frecuencia cardíaca fetal en la tira del monitoreo. La enfermera reconoce que este trazado es que, vamos a ver el exhibit y nos va a mostrar acá. Viene una contracción, ¿cierto? Viene una contracción, viene una contracción, genera una caída de la frecuencia cardíaca después, genera una caída de frecuencia cardíaca después y genera una caída de la frecuencia cardíaca después de la contracción. ¿Cómo le llamamos a esto? Desaceleraciones tardías. Desaceleraciones tardías. Muy bien. Las variables, aprovechemos esta imagen. Las variables, ¿cómo serían? Que en cualquier momento caiga y se forme una V. Eso es una variable. Las tempranas, ¿cómo serían? Que viene la contracción, cae y vuelve. Que viene la contracción, cae y vuelve. Que viene la contracción, cae y vuelve. ¿Por qué sean las tardías? Recuérdenme. Por la insuficiencia uteroplacentaria, el Por síndrome la Kawasaki. insuficiencia uteroplacentaria. Muy bien. Dime. Me decías algo, perdóname que te interrumpí. No, nada más, solamente lo del ataque sistólico y el síndrome Kawasaki. Muy bien.
¿Está quedando claros, chicos? Esta parte, miren que es fácil, a veces nos genera mucha duda, pero con esta clase y con la anterior vamos a quedar súper bien en el tema. ¿Tienen alguna duda? ¿Está quedando claro para ustedes? Bueno. La enfermera está cuidando a un cliente que experimenta desaceleraciones variables. La enfermera observa que el cordón umbilical está protruido a través de la vagina. Coloque las siguientes acciones en el orden en que debería realizar, empezando de lo primero a lo último. A. Prepare al cliente para una cesárea. Aplique presión en la parte de la presentación fetal. Administre oxígeno vía máscara facial. Coloque al cliente en posición Trendelenburg o quédese con el cliente quédese con el cliente y pida ayuda. ¿Qué es lo primero que hacen, chicos? Imagínense en este momento una mujer embarazada con el cordón por fuera. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen apenas ven ese cordón por fuera? Ponerla en Trendelenburg. Posición primero. Primero ponen el paciente en Trendelenburg. Bueno, pongámoslo así. Después, ¿qué hacen? El oxígeno, ¿no? Administrar el oxígeno. Después, ¿qué hacen? La aplicación Tiene todo. de la presión en la presentación fetal, lo diría primero. Lo primero que hago es hacer presión para que no se siga saliendo. Bien. Listo. ¿Qué hacen después? Si ustedes tienen un paro, empiezan quedo con con el presiones paciente. y ¿qué hacen? Me ¿Pueden pido manejarlo ayuda. ustedes solos? Pido Tengo que ayuda. pedir ¿Listo? ayuda. Entonces, presentación, pido ayuda, reposición al paciente, oxígeno y preparo para una cesárea. ¿Listo? Ojo, la prioridad es aplicar presión en la parte fetal, esto porque el cordón umbilical está prolapsado y necesitamos restaurar el flujo del feto. La enfermera no debe esperar a que llegue el médico para el parto del feto. El siguiente paso es quedarse con el cliente y pedir ayuda. Esto es una emergencia médica y debemos quedarnos con el cliente y asegurar la seguridad. Lo siguiente es que alguien coloque al paciente en Trendelenburg o con las rodillas en la posición del tórax. Esto ayuda a mantener la presentación fetal en la parte del cordón umbilical porque la enfermera debe mantener la mano aplicando presión en la presentación fetal, en la parte de la presentación fetal. Adicional, el personal necesita ayudar con esto. Lo siguiente es que la enfermera necesita administrar oxígeno a la madre por una máscara facial de 8 a 10 litros por minuto. Esto va a optimizar la oxigenación del feto y también va a necesitar pues ayuda del personal para esta acción. Y lo último es preparar al cliente para un parto del feto. Esta es la única manera de resolver la emergencia médica. No se les vayan a olvidar estos pasitos. La enfermera está cuidando a un cliente en labor. Notamos que la frecuencia cardíaca fetal muestra desaceleraciones variables. La enfermera reconoce que el patrón de la frecuencia cardíaca puede ser causado por movimientos fetales, B, compresión de la cabeza fetal, C, comprensión de la vena cava maternal o D, prolapso del cordón umbilical. La C. Ojo, desaceleraciones Una variables. variable. No, me equivoqué. Porque pueden pasar esas desaceleraciones variables. El prolapso del cordón umbilical. Prolapso del cordón umbilical. ¿Listo? Recuerden que esto lo que genera es que rápidamente debemos entrar
a observar pues que los patrones de la frecuencia cardíaca fetal durante esto del cordón umbilical prolapsado incluye desaceleraciones variables que pueden llegar a generar o bradicardia o una desaceleración prolongada. ¿Listo? Estos patrones no son tranquilizantes. Bien. Por acá. La enfermera está valorando a un cliente que está en labor y observa que la frecuencia cardíaca fetal está en 190 latidos por minuto. La enfermera debe tomar cuál acción apropiada. Seleccione todas las que aplica. A. Coloque al cliente en posición del lado izquierdo. B. Disminuya los fluidos, la frecuencia de los fluidos intravenosos. C. Administre oxígeno. D. Obtenga una prescripción de oxitocina endovenosa. O E. Coloque al cliente en posición Trendelenburg. Si estoy con una frecuencia cardíaca de 190, ¿qué quiere decir? Que hay una taquicardia, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? ¿Colocar el paciente en Trendelenburg lo hago cuando hay taquicardia? No, No, lo hago cuando hay un prolapso del cordón. ¿Le coloco oxitocina a este paciente? no, No, ¿cierto? Lo hago cuando el paciente le estoy haciendo una inducción del parto. ¿Administro oxígeno? sí, Sí. Puede haber una disminución de oxígeno y que por eso también se me esté aumentando. Además, pues el aumento de la frecuencia cardíaca va a verse beneficiado de más oxígeno que se le está entregando al paciente. ¿Disminuyo los fluidos endovenosos? no, Los aumento, ¿cierto? ¿Coloco al cliente de posición del lado izquierdo? sí, Mejora la oxigenación. Muy bien. Entonces, la frecuencia cardíaca fetal, cualquier frecuencia cardíaca fetal que no es tranquilizante requiere intervención. Si notamos una taquicardia fetal, es el incremento de la frecuencia cardíaca fetal por encima de 160 latidos por minuto, que no dura más de 10 minutos. Las causas comunes son hipoxia fetal, infección materna, estimulación materna como el uso de cocaína, una acidemia fetal, que tenemos que identificar la causa. Debemos actuar rápidamente para mejorar la oxigenación fetal. Para eso recuerde las intervenciones LION. Lie the mother on her left side. Coloque a su mujer o a la mamá hacia el lado izquierdo. Increase IV fluids, ¿cierto? Incremente sus fluidos endovenosos. Oxígeno. Y N, notify the health provider. Entonces, LION. Poner a la mamá del lado izquierdo, incrementar fluidos, oxígeno y notificar al médico. En este caso, un signo no tranquilizante necesita intervención. Reposicionar al cliente hacia el lado izquierdo, oxígeno e incrementar fluidos son intervenciones apropiadas para mejorar la oxigenación fetal. To play daily challenges. Disculpa, bájale, por favor. Ese incremento de líquidos, Alejandra, ¿es en qué porcentaje o cómo? Es que nunca el NCLEX te lo va a preguntar a menos de que te diga en cuánto está el goteo, ¿sí? Pero nunca las preguntas van a ser tan específicas. No se van a colocar, o sea, la única manera que tú colocas unos líquidos en bolo es, digamos que basado en que el paciente esté choqueado o en una hipovolemia o demás. Pero recuerden siempre, Tania, que los líquidos son un medicamento y que siempre van a depender de una indicación médica. Ok, vale, gracias. La enfermera está cuidando a un cliente en labor. Durante una contracción, la enfermera nota que hay una disminución de la frecuencia cardíaca fetal de 150 a 120. La frecuencia cardíaca baja por 10 segundos
e incrementa a 150 latidos por minuto cuando la contracción termina. ¿Cómo la clasifican correctamente? Entonces, dibújenla, ¿cierto? Y nos dice que esta es la línea base que está en 150, ¿cierto? Entonces está en 150, baja a 120 por 10 segundos y vuelve a 150. Cuando la contracción termina, quiere decir que pasa esto, ¿cierto? Viene la contracción, baja por 10 segundos y vuelve cuando la contracción termina. ¿Cómo se llama esto, chicos? Desaceleración temprana. Desaceleración temprana, que es algo que yo espero en el proceso del parto. Estamos cuidando a un cliente que experimenta labor y tiene un prolapso del cordón. La enfermera se anticipa en cuál patrón de la frecuencia cardíaca puede probablemente ver. A, una desaceleración temprana. B, una desaceleración variable. C, una desaceleración tardía. O D, una variabilidad normal. Una desaceleración tardía. Prolapso del cordón umbilical. Variable. Desaceleración variable. ¿Listo? Muy bien. Mientras revisamos el monitoreo fetal, vemos que la enfermera nota que hay un patrón no tranquilizante, está leyendo un patrón no tranquilizante. ¿Cuáles acciones en el monitoreo fetal la enfermera puede caracterizar como no tranquilizante? Una frecuencia cardíaca fetal menos de 110 latidos por minuto. ¿Es tranquilizante o no tranquilizante? No tranquilizante. No tranquilizante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me está diciendo que hay una bradicardia. Bien. Un incremento en la variabilidad. Acuérdense que yo les dije que la variabilidad, ¿cierto? Es ese movimiento que se da con el movimiento del bebé. ¿Es no tranquilizante? Es Es lo tranquilizante. esperado, ¿no? Es lo esperado, que Exacto. haya una variabilidad. Exacto. Sería no tranquilizante que hubiese variabilidad ausente. Eso sí me preocuparía. Desaceleración tardía. Esa es tranquilizante. la de por oxigenación, ¿no? Exacto, uteroplacentaria, no me tranquiliza. Desaceleraciones leves variables. Leves. Pues sería que el bebé no se estaría moviendo tanto, ¿no? Entonces sería como algo no tranquilizante. Desaceleraciones. Ojo que no son aceleraciones. Las aceleraciones son las que me muestran el movimiento del bebé. Ah, pero entonces sí sería porque sí estaría dentro del problema del cordón umbilical, ¿no? Las desaceleraciones variables. Pero me están diciendo que levemente son variables. Desacelera levemente y vuelve a su patrón. Entonces estarían tranquilizantes. Es tranquilizante. Es muy diferente cuando me dicen que levemente va desacelerando y eso se da también pues por caídas de la frecuencia cardíaca fetal. Pero cuando me dicen una desaceleración variable, sí es por prolapso o por presión del cordón umbilical. Y desaceleraciones tempranas, Tranquilizante. tranquilizante. Entonces,
La frecuencia cardíaca menor a 110 o mayor a 160 es no tranquilizante. Las desaceleraciones tardías son un signo homónimo de una intervención inmediata que se debe tomar para mejorar la frecuencia cardíaca fetal, que se caracterizan por la frecuencia cardíaca no tranquilizante. Un incremento en la variabilidad es un factor tranquilizante. Una disminución en la variabilidad puede ser no tranquilizante. ¿Listo? Ojo con confundir una desaceleración variable con movimientos variables. Recuerden que yo tengo que ver variabilidad. ¿Listo? Desaceleraciones tempranas son tranquilizantes, normal, listo. Y listo. Entonces, chicos, esto son las preguntas que vamos a encontrar, como el tipo de preguntas que vamos a encontrar cuando estamos revisando monitoreo fetal. Ya lo revisamos como el tema y acá pues lo completamos mucho mejor con las preguntas. Siempre es muy bueno revisar y siempre entrar a mejorar el tema con las preguntas, leer el rational nos va dando mucho conocimiento. Quiero que me cuenten qué tema quieren que revisemos el próximo lunes. Un tema que les esté costando, lo podemos revisar. Masificación. ¿Cuál, perdóname? Bueno. Cálculo de dosis, ese ya lo revisamos. Si quieres puedes ver los videos pasados, ese ya lo revisamos. Endocrino. Endocrino, listo. Entonces la próxima clase voy a traerles una clasecita de endocrino, que me parece un tema muy importante. Creo que la vez pasada dije como que era el tema a seguir, entonces vamos a revisar endocrino y luego revisamos preguntitas de endocrino. ¿Listo?